Buenos días. Vamos a empezar el acto de esta jornada, que son las cuartas jornadas. Cuartas jornadas que ya lleva entre un tema que empezó la Defensora del Pueblo del Estado a raíz de un informe de la trata de seres humanos, que llevaba título de La trata de seres humanos, las víctimas invisibles. Y este informe, que me parece que fue un detonante muy importante de una realidad que estaba oculta, era invisible y que tiene detrás una trama trágica y de todos los adjetivos negativos que puede haber sobre los menores. En la segunda jornada ya se le ofreció a la Defensora del Pueblo del Estado, se ofreció también a que, dado que teníamos un componente en España que venían y procedían y entraban por Andalucía, que Andalucía también se implicara en el tema. Y así fue, y en julio de 2013 las segundas jornadas se celebraron en Andalucía. Y por lo tanto, en esa comunión entre las defensorías, lo lógico era que también Andalucía tuviera también el protagonismo necesario, analizar la situación real y el papel que tenía cada responsable de este problema. Era necesario ver el papel de cada responsable en este intento de armar un protocolo, algo que diera freno a esta explotación. Y por eso la tercera jornada, en octubre de 2013, se vio la necesidad de que todos los componentes que juegan aquí, que son la Junta de Andalucía, Dirección General de Protección de Menores, la Fiscalía pertinente, la Policía y la Situación de Fronteras, y también los servicios sociales de los puntos por donde entraran y los centros de acogida de la Cruz Roja. Y todo esto me parecía que era bueno, que la tarea del Defensor del Pueblo fuera la necesidad de conseguir un protocolo donde viéramos cuál es el papel de cada órgano y cada responsable de este grupo. Y esa es la pretensión. Y por lo tanto, en ese sentido, vamos a celebrar esta, y se vio que además del protocolo, y lo comentaba yo con la consejera de Salud y Política Social, Igualdad, etcétera, de decir el tema, digo etcétera porque tiene muchas competencias, la necesidad de pasar a la concienciación, a la sensibilización de este tema. Este tema hay que sacarlo fuera. Este tema hay que difundirlo, porque no puede haber en esta situación que niñas de 11 años, 12 años, 13 años estén explotadas sexualmente o laboralmente, y también tráfico de órganos, y detrás hay una mafia que traen a veces gente, adultos no identificados, y que están presionados a su vez, y ahí hay un silencio cómplice, extorsionando y terminando la red de Barcelona, Bruselas, etcétera, en la red. Y que niñas nos llamen ya diciendo a la policía: hemos cogido ya una de 12 que estaba ya en la red de la pederastia. Eso no es posible hoy. Todavía estamos a tiempo. En julio de 2013, 38 menores en España, 22 entraron por Andalucía. Y de julio de 2013 a enero de 2014, 29 enero. Estamos hablando de 50, 51 niños y niñas, que yo creo que ese es el objeto de la jornada, y esta tiene por título de concienciación y sensibilización. Por eso me alegro mucho que estéis aquí. Y aquí hay los temas de Fiscalía, Cruz Roja,
policía, el trabajo también de la policía, que lo está haciendo en ese sentido muy bien. Yo creo que tenemos que unirnos todos. Y por lo tanto os agradezco la presencia, os agradezco la masiva. Hemos tenido que cortar la inscripción porque superaba la sala, pero yo creo que ya hago un llamamiento, y la prensa está aquí hoy, de que haya una concienciación, una sensibilización, que es un tema que no podemos, nada más que pensarlo y tal. Después habrá una intervención concreta, y relatará algunos casos que os vaya a quedar sorprendidos. Creo que tenemos que unirnos todos, y yo hago un llamamiento porque cuando yo tomé posesión de la Defensoría, porque esto viene de atrás, digamos, y de mi antecesor y por tanto de la Defensoría del Estado, cuyos técnicos están aquí presentes y que intervienen en el tema, yo lo he tomado como uno de los puntos más graves, porque yo soy defensor del menor y por lo tanto tengo una responsabilidad también mayor. Y por eso también agradezco la presencia de la consejera, porque la Dirección General de Menores, que ella dirige en ese sentido como consejera, y saludamos al director general también de la Protección de Menores, estamos unidos todos, la Fiscalía, la Policía y la Cruz Roja, para que aquí haya un protocolo muy concreto donde cada uno, y no es fácil el tema, como diré ahora en la intervención. Bien, este saludo de bienvenida lo quiero hacer porque yo soy de las personas que, como defensor del menor, quizás es lo que más me ha causado y lo comentábamos en la sala antes con las autoridades, diciendo, este tema es un tema transversal que no te puedes quedar tranquilo si no haces todo lo que puedes hacer. Así que bienvenido a la jornada de hoy, creo que va a ser muy fructífera, y sin más, y agradeciendo solamente disculpar que al final pues la clausura la hará la Defensora del Pueblo de España, y disculpar al fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que a última hora, por razones familiares, no ha podido venir, y al mismo tiempo la delegada del Gobierno, porque hay una ministra en Andalucía y al final no pudo acompañar. Bien, sin más, le doy la palabra a Luis Miguel Pons, director de Acción Social y Emprendedores de la Fundación Cajasol. Muchas gracias, defensor del pueblo, querido Jesús. Bueno, en primer lugar, un saludo especial a nuestra consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y a todas las autoridades y a todas las personas que nos acompañáis, demostrando el interés y la sensibilidad que tenéis en un tema tan importante. La Fundación Cajasol es la heredera de la obra social de la Caja, y desde estos últimos 3 años, como fundación, ha venido impulsando grandes esfuerzos, y es a donde más recursos destinamos a la acción social. Tenemos muchos ámbitos de colaboración con la Consejería y con otras instituciones públicas. Colaboramos fundamentalmente en ayudar también a muchas asociaciones que hacen una labor muchas veces callada, pero fundamental, para hacer más fácil la vida a las personas que lo están pasando peor. El tema que hoy tratamos, la trata de menores, es un tema dramático, y yo creo que el que estemos aquí y el que participemos en esta jornada nos dignifica. Yo creo que un país, una comunidad autónoma o unas personas que trabajan y se esfuerzan en estos temas demuestran que, por delante de otras muchas cosas, los derechos humanos, y en este caso la garantía de los derechos más básicos, como los que son vulnerados en los menores, pues son fundamentales a defender por un Estado civilizado y por una democracia como la nuestra. Quiero simplemente transmitirle un saludo de nuestro presidente, Antonio Pulido, que se esfuerza cada día en que todas estas políticas de acción social que la Fundación lleva a cabo puedan llegar a buen término, y agradecer, como siempre, a la Oficina del Defensor del Pueblo que cuente con nuestras instalaciones para realizar estas actividades. Tanto la oficina como la propia consejería saben que, digamos, tenemos instalaciones en una parte importante de Andalucía que están abiertas para que cualquier entidad pública o asociación privada que trabaje en temas de acción social u otros de utilidad pública puedan utilizarnos, y podamos nosotros darle soporte y colaborar en algo tan fundamental
en este caso, como es el garantizar que los ciudadanos que están aquí o que llegan necesitados pues puedan tener cubiertas sus básicas necesidades humanas. Muchas gracias por la asistencia a todas, por la presencia de la consejera y del defensor, y esperamos que con los esfuerzos que se hacen este tema se vaya poco a poco resolviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel. Bien, por parte de la Defensoría del Pueblo, yo quisiera, como introducción a esta jornada, una jornada cuyo programa, además, yo creo que lo hemos cuidado para que el problema internacional también esté claro, porque esto es un tema cuya procedencia normalmente de estos niños son de Nigeria, Camerún, Ghana, Burkina Faso, Congo. Es un problema que tiene que estar también resuelto a nivel internacional y ver después la dimensión del problema, que veáis un poco, porque aquí hay un silencio, tanto con el mayor a veces no identificado que viene presionado, como los propios niños que están advertidos de que no hablen para que no puedan ser remitidos a su origen. Y después yo creo que todas las personas que intervienen en esto vamos a hacer una mesa redonda para aquilatar bien el tema y la responsabilidad de cada uno y lo que estamos haciendo. Y ahí participará la Fiscalía, la Policía y la Cruz Roja y, evidentemente, y también los asesores tanto del Defensor del Pueblo de España, la Defensora del Pueblo, como los nuestros. Yo quisiera nada más que hacer alguna consideración breve. Ya estamos sabiendo desde hace un par de años que acuden a las costas andaluzas cientos de inmigrantes en busca de un futuro mejor. En ese periplo migratorio se pone en riesgo las vidas, se utilizan medios de transporte inseguros, se hipoteca el futuro durante muchos años, cuando no para el resto de su existencia. Y hasta tanto se consiguen atender las extorsiones de las mafias para pagar los desorbitados costes del viaje. Estas personas van acompañadas en muchas ocasiones de menores de edad, de los que manifiestan ser familiares, pero sin ningún documento que acredite debidamente la filiación. A esta precaria situación de estas personas, por su condición de inmigrante, carente de documentación y por consiguiente en situación irregular, se les une un nuevo factor que agrava sobremanera su vulnerabilidad. Tras estos hombres, mujeres y niños se ocultan muchas veces actividades delictivas de trata de seres humanos. Unas actividades que representan una amenaza para los menores de edad, los cuales pueden llegar a ser objeto de malos tratos físicos y psicológicos, víctimas de prácticas de explotación sexual o laboral, víctimas de pornografía infantil o sujetos de adopciones ilegales. En el fondo lo que se está haciendo es una explotación de los niños víctimas de trata que atenta frontalmente contra los valores superiores del ordenamiento jurídico y supone una grave vulneración de los derechos contra la infancia. No estamos hablando ya tanto del adjetivo de migrante, estamos hablando ni de niños, sino de personas, vulnerando los derechos contra la infancia, la dignidad, la libertad y el derecho a la protección. Estas prácticas, además, contravienen 4 principios generales de la Convención de los Derechos de los Niños, ya que ponen en peligro su supervivencia y desarrollo, refuerzan la discriminación, niegan a la infancia toda participación significativa en asuntos que le afectan y atentan contra el principio del interés superior del menor. ¿Qué efecto tiene esta trata? No podemos pasar por alto las nefastas consecuencias que estas prácticas producen en las víctimas menores de edad. Sentimiento de vergüenza, de culpabilidad, de baja autoestima. A menudo se sienten traicionados. Estos factores, así como la experiencia misma, están causando pesadillas, insomnios, sentimientos de desesperación y depresión. Algunos de los afectados han recurrido al abuso de drogas para adormecer el dolor psíquico y otros han llegado a intentar el suicidio. Muchos no tienen vida familiar. Son obligados a trabajar a edades tempranas.
sin tener acceso a la escuela o a la familia y estando aislados en las actividades sociales normales, no pueden desarrollar su potencial. Asimismo, al vivir bajo constante vigilancia y restricción, tienen poco contacto con el mundo exterior y a menudo no tienen la posibilidad de buscar ayuda. Cuando son víctimas de la violencia y del abuso, los efectos pueden durar largo tiempo y constituir una amenaza para su vida. Por eso es bueno tener presente cuál es la dimensión del problema que estamos tratando hoy aquí. Es muy difícil determinar la magnitud de este fenómeno. Si bien son muchas las voces que proclaman el importante número de personas que son objeto de trata en Europa. A lo anterior debemos unir la reticencia de las víctimas a reconocer o denunciar su situación, bien por vergüenza o bien por no querer revivir las duras circunstancias que han experimentado mientras han sido objeto de explotación. Aquí hay un cierto silencio. Lo dicen los de la acogida de la Cruz Roja, no quieren hablar. Hay sentimientos y a veces hay presiones y hay a veces situaciones de asfixia, de tanto del mayor no identificado como del propio niño. La perspectiva de género en este tema adquiere un especial protagonismo en la trata de personas, ya que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas. En este tema de la trata, la mujer y la niña tienen un protagonismo especial. Según datos de Naciones Unidas, las 2/3 partes de las víctimas detectadas en todo el mundo son mujeres. El 79% de las personas víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual. De hecho, las violaciones de derechos humanos por razón de género son percibidas como una de las causas fundamentales de la existencia de la trata de personas. En el fondo, detrás de todo esto, como una dificultad mayor, hay un negocio lucrativo. Algunos periódicos han señalado 5 millones de euros diarios. Nos enfrentamos a un negocio sumamente lucrativo. La trata de personas en todas sus manifestaciones mueve anualmente, a nivel global, entre 5 y 7 billones de dólares americanos. Y las ganancias anuales por este delito pueden alcanzar los 10.000 millones de dólares. Pues bien, el 85% de estos beneficios económicos por trata de personas proviene del comercio sexual. Y en el caso de trata con fines de explotación sexual, una abrumadora mayoría, hasta un 98%, es ocupado por mujeres y niñas. Distintos organismos internacionales e instancias gubernamentales apuntan que la trata supone, junto al tráfico de drogas y de armas, uno de los negocios más rentables. Solo en Europa se explota anualmente unas 500.000 mujeres, que a diferencia de las drogas y las armas, pueden ser explotadas y vendidas varias veces por el mismo tratante a varios clientes de servicios sexuales, reportando grandes ganancias a los proxenetas. Pero de todos ellos, y siendo la trata de seres humanos una realidad dura y compleja, el menor es la víctima más desprotegida en el eslabón tan frágil de esta cadena. La especial situación de vulnerabilidad de estos menores exige un esfuerzo de todas las administraciones que intervienen en el proceso, acompasado de los recursos que sean necesarios para otorgarles la protección que les reconocen las normas internacionales, nacionales y autonómicas, primando en las decisiones que se adopten su condición de menor frente a la de extranjero. Los poderes públicos deben prestar una especial atención por la situación de riesgo y vulnerabilidad de estos niños, procurando su reinserción en la sociedad y su recuperación social, física y emocional. Y ante todo esto, con independencia de los demás órganos que están interviniendo, yo me planteo qué puedo hacer yo como defensor del pueblo. Ante esta esclavitud llamada del siglo XXI, las instituciones del defensor del menor en Andalucía y del defensor del pueblo estatal, conjuntamente con la Fiscalía, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el Servicio de Protección de Menores de Andalucía y con Cruz Roja, hemos venido trabajando desde julio de 2013
para combatir esta lacra social, teniendo siempre como eje central de nuestras intervenciones el interés superior de los menores. Aprovecho este acto para reconocer públicamente el esfuerzo y la implicación de quienes están formando parte de estos trabajos y en estas jornadas y trasladarles mi expreso agradecimiento a estos grupos. Varias han sido las secciones de trabajo, ya lo hemos hablado, para consensuar una guía o protocolo que planifique y defina la intervención de cada uno de los agentes que intervienen en el proceso. Pero quiero advertir también que esa es una intervención, lo tratamos en las reuniones, compleja, muy compleja, no es tan fácil. Hay que compaginar siempre los derechos también. Uno de los aspectos más complejos es determinar la situación de riesgo de los menores ante la sola existencia de indicios de trata. Este es un debate muy importante. Si estuviéramos hablando de delitos, yo no tendría que decir nada. Estaría actuando la Fiscalía. Si fuera un delito claro o un riesgo evidente, la protección de menores lo tiene claro, igual que lo tiene en los no acompañados, que no están en los centros de protección en Andalucía y no hay problema. ¿Cómo se discierne un indicio de lo que puede ser un delito de lo que no es? ¿Quién es el mayor no identificado? ¿Es la madre? ¿Es la cultura africana es la que lo puede criar? ¿Es una presionada por la mafia? ¿El niño de esa adulta está ya, digamos, en manos de la mafia y va a hacer lo posible por meter a este niño en la red? Cuando es la madre, el ADN es fácil. Cuando no es la madre, ¿qué pruebas son las que pueden decir? En estas jornadas yo siempre decía, se nos ha escapado alguno, se pueden escapar, si no hay delitos, no podemos hacer detenciones ilegales, etcétera. Y cuando se nos escapa y lo vuelven a coger, digo, bueno, por lo menos, pero siempre te queda decir, se me escapó. Ahí hay que conjugar mucho, hay que tener un gran... Porque por un lado el interés del menor, el riesgo de pensar que ya está en la explotación, pero al mismo tiempo tiene que respetar derechos. Y ahí hay un sufrimiento terrible. Creo que todos somos conscientes de este tema. Con independencia de la existencia de estos indicios, el hecho de que el menor entre irregularmente en el país utilizando medios o vías peligrosas para su integridad física y sin documentación es merecedora de la declaración de situación de riesgo del menor y justificativa del seguimiento por parte de las secciones de menores de las Fiscalías provinciales y por la entidad pública. Esta declaración no conlleva necesariamente la declaración de desamparo y la asunción de la tutela automática por la Administración, sino un especial seguimiento al mismo. Debemos cuidar y seguir al máximo para no perderlo en cuanto cualquier indicio nos haga poner de manifiesto su vulnerabilidad. Sabemos que no es tarea fácil. Nos enfrentamos a un asunto ciertamente complejo, con muchas aristas e intereses en juego. Por un lado, debemos proteger al menor, que se encuentra en situación de riesgo que deriva de la propia situación de su acompañante, sobre la que recaen indicios de trata, pero por otro no podemos inferir mayor daño a unas madres que han sido víctimas de continuos abusos y violaciones, en el caso que el adulto sea una madre que ha sido abusada y violada. En cualquier caso, no se trata en modo alguno de criminalizar a las madres. No se trata de determinar si cumplen o no con los deberes inherentes a la patria potestad. De lo que se trata es de proteger a los hijos de mujeres que están siendo chantajeadas y que no pueden decidir sobre sus vidas ni la de sus descendientes, que no pueden planificar su futuro porque son los componentes de las mafias quienes programan toda su vida. No podemos dejar de tener presente que nos seguimos moviendo en el terreno de los indicios, de modo que cuando estos son razonables, se deben poner en marcha los procedimientos de identificación y ayuda a la víctima de presunta trata de seres humanos. Por el contrario, cuando esos indicios razonables se convierten en evidencia o hechos probados, nos movemos en el terreno de lo penal y, en consecuencia, deberán arbitrarse, además, los procedimientos conforme a las previsiones
del Código Penal. Esta es la materia de la jornada y esta es la causa de la jornada que hoy celebramos con los trabajos de colaboración de los organismos Junta de Andalucía, Policía, Fiscalía y Cruz Roja. El objeto prioritario es hacer visible esta situación de riesgo de estos menores, concienciar y sensibilizar a la sociedad para conseguir que entre todos los comprometamos a luchar por mejorar la calidad de vida de las víctimas y ayudarle a labrar un futuro sin violencia, un futuro libre. Este encuentro esperamos que constituya un escenario para reflexionar en común con los sectores implicados aquí presentes sobre los principales problemas y carencias detectadas en la protección de los menores que puedan llegar a ser objeto de trata. Tengo la esperanza de que entre todos y todas podamos aportar ideas, propuestas y soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de estas personas. Ahora bien, este trabajo en favor de los menores posibles víctimas de trata no finaliza aquí. Yo el próximo 8 de julio compareceré ante el Parlamento de Andalucía para exponer el informe del Defensor del Menor correspondiente al año 2013. Y voy a aprovechar esa comparecencia para trasladar a los diputados las respuestas y reacciones que ustedes hoy nos añadan. Aquí hay un ejemplo de la delicada función que realiza el Defensor del Menor de Andalucía, tendiendo puentes y relaciones entre la ciudadanía y nuestro Parlamento. Les aseguro que el trabajo de esta institución seguirá volcado en escuchar a una sociedad inquieta y preocupada y a procurar movilizar a los poderes públicos para que ofrezcan su respuesta. No tengo la menor duda de que nuestra institución, y estoy convencido que desde la Defensoría del Pueblo del Estado, tenemos que prestar y queremos prestar y creo que estamos prestando una especial atención a los compromisos y a las aspiraciones generadas con este encuentro. Por eso, para finalizar, les recuerdo que estamos ante un asunto duro, extremadamente duro y delicado. Yo, desde que comencé mi responsabilidad como defensor del menor, pocos asuntos me han impactado y calado tan profundamente como el que abordamos esta mañana. Por ello, y por eso, permítanme y perdonen que me haya extendido, estoy deseando que con un compromiso firme e inteligente, todos los organismos que estamos implicados podamos disipar riesgos, proteger a estos menores y que no nos llamen por teléfono diciendo que estos niños que se nos han escapado están ya en la red de explotación. Cada niño que salvemos justificará nuestra vida y nuestro empeño, y yo como defensor del menor así lo creo. Muchas gracias. Muy bien, le voy a dar la palabra y para que declare inaugurada la jornada a la consejera de Salud y Política Social, porque ella tiene también una función importante. Yo sé que está muy implicada en el tema y tengo el gusto, además, de que sea ella la que inaugure esta jornada y que aporte también su inestimable aportación a través de la Dirección General de Menores, y agradecerle su presencia en este acto. Muchas gracias, defensor, en su doble calidad y sobre todo como defensor del menor de Andalucía. Y muchísimas gracias también a la Fundación Cajasol y al director de Acción Social, a Luis Miguel Pon, que le comentaba al llegar que pasamos muchísimo tiempo juntos, porque compartimos sedes, compartimos su sede, y con muchísima frecuencia hemos coincidido también el defensor y yo en actos en esta casa. Así que muchas gracias, es una tarea importante la que se desempeña. Yo, en primer lugar, le quiero dar las gracias a la oficina del defensor y al defensor por esta iniciativa, por este trabajo que aúna el esfuerzo y la colaboración de distintas instituciones, como él ha comentado anteriormente, y también que hoy pueda estar aquí presente la defensora a nivel del pueblo español esta tarde,
Bueno, en la clausura creo que es importante que cada uno desde el ámbito de su responsabilidad podamos hacer todos los esfuerzos porque finalmente estas terribles situaciones no ocurran. Estaba yo recordando que hace poco más de 2 meses y medio, 200 niñas fueron secuestradas en Nigeria. Hace una semana escasa, 61 niñas más han sido secuestradas y todavía no se han liberado. ¿Quién nos dice a nosotros que esas niñas no están ya en las calles? ¿Quién nos dice a nosotros que esas niñas no han ido entrando en estos países nuestros tan desarrollados y que anuncian en sus páginas de los periódicos más importantes del país teléfonos de contacto donde detrás hay mucha gente en trata, mujeres y niñas? ¿Quién dice que eso no ocurre? Esto es la punta de un iceberg, defensor. Finalmente nosotros vemos la punta de un iceberg terrible de trata de seres humanos, donde las niñas corren con la peor parte. Yo había estado copiando aquí este cartel, que el Big Bang es liberemos a nuestras niñas, porque al final estas niñas y estas mujeres son nuestras niñas y nuestras mujeres, porque las fronteras que nunca tienen sentido, muchísimo menos cuando se refiere a la vida de las personas y sobre todo a la explotación de los seres humanos. Una esclavitud de este siglo XXI, una esclavitud que pone de manifiesto una perversión del mundo que se llama más desarrollado y que al final es mucho menos cercano a la realidad de las personas que otros mundos que se llaman más primitivos. Yo creo que aquí el tema es muy terrible. Yo quiero reconocer el esfuerzo, como comentaba antes, de la institución del Defensor del Pueblo por llamar la atención sobre cuestiones de enorme trascendencia social que además nos inquietan, nos preocupan y a las que tenemos todos la obligación de dar una respuesta como sociedad y después también como institución. Y en este caso hablamos de la trata de menores, que no es más que una forma de esclavitud que nos avergüenza como sociedad y a la que debemos combatir con todas nuestras fuerzas. Por desgracia, también en Andalucía se dan estas situaciones. En los últimos 2 años, por ejemplo, se han abierto 52 expedientes de menores atendidos en el sistema de protección relacionados presuntamente con la trata de personas, fundamentalmente de niños y niñas, porque se hace en el ámbito de los menores. De ellos, 30 han sido declarados en situación de desamparo porque se ha entendido que existía un riesgo cierto para los menores. Niñas y niños que son transportados hasta nuestra frontera y que son explotados, amenazados, maltratadas o utilizados para extorsionar a su familia, uno de los peores crímenes que puede cometer el ser humano, que es el que va dirigido contra los más vulnerables, contra las más vulnerables. Y hay que hacer esa especial mención, como decía el defensor anteriormente, a la trata de niñas, que son fundamentalmente el objeto de esclavitud sexual. Recordar que más del 80% de las mujeres prostituidas en España son de origen extranjero y detrás de muchísimas de ellas, de un porcentaje importantísimo, hay trata. Eso no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar. Se trata sin duda de una práctica especialmente sangrante e inhumana que estamos obligados a perseguir con todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y es cierto que existen protocolos de colaboración entre las instituciones, que en esa tarea que la Oficina del Defensor también tiene de armonizar el trabajo de las instituciones, se han venido desarrollando también y perfeccionando para actuar de manera lo más ágil y eficaz. Y se ha avanzado de forma significativa, aunque debemos seguir mejorando nuestra respuesta porque vemos lagunas, porque efectivamente se nos escapan casos. Sin duda todos los que estamos aquí presentes, todas las que estamos aquí presentes, estamos de acuerdo en que hay que abordar esta cuestión de forma integral y poner de instrumentos en funcionamiento que sean instrumentos conjuntos, porque así nos va a permitir una mayor coordinación y también
que los agentes que están implicados, tanto los municipios como la Fiscalía, los servicios sanitarios, sociales o las fuerzas de orden público, tengamos un solo eje conductor y que, trazado el objetivo, tengamos un eje conductor y de coordinación. En el marco de esta jornada, precisamente, cuyo objetivo es poner en común estos avances en materia de coordinación, decirles que nosotros desde la Consejería estamos preparando una orden que ha finalizado ya el trámite de alegaciones y audiencia, que va a permitir articular los medios adecuados para que los equipos de tratamiento familiar, elementos fundamentales en este trabajo de las localidades, es decir, los equipos de tratamiento familiar de los ayuntamientos, donde existen centros de atención a inmigrantes, fundamentalmente aborden junto a los técnicos y a la ONG este tipo de actuaciones. El objetivo fundamental, identificar esas dificultades que surgen, evitar siempre que sea posible la declaración de desamparo, porque se pueda buscar una solución que permita que no existan las rupturas de lazos, dejar eso para los casos estrictamente necesarios. Las situaciones, como bien decía el defensor, pues son muy complejas, muy delicadas. A menudo las personas que acompañan a los menores pues no son sus padres o sus madres y por lo tanto requieren una máxima competencia para decidir la mejor opción para el menor, porque estamos decidiendo sobre menores donde no hay redes, no hay tejido familiar, es muy difícil el acogimiento con familia extensa, es muy complicado, se producen situaciones muy complejas. De hecho, la Consejería ha puesto en marcha un programa de formación. Hasta el momento se ha iniciado en Córdoba y en Granada, pero que lo queremos hacer extensivo para proporcionar a los profesionales y a las profesionales esas herramientas necesarias para desenvolverse en estos escenarios que en muchas ocasiones pueden resultar difíciles. Los equipos de tratamiento, que como ya comentaba anteriormente y ustedes saben sobradamente, son una estructura dentro de los servicios sociales comunitarios, tienen un equipo constituido por un trabajador social, psicólogo, psicóloga y un educador. En total contamos con más de 450 profesionales, que no son, que harían falta más, sin lugar a duda, pero que hacen un papel muy importante en estos momentos. Más de 6.000 familias y casi 12.000 menores han estado atendidos por estos equipos nuestros. Yo creo que a todos los que estáis aquí, fundamentalmente los que trabajáis en distintos ámbitos, ya sea en el ámbito de la ONG o en el ámbito de la administración, agradeceros el trabajo. El trabajo de los niños y las niñas comentaba yo con el defensor y también lo comentaba anteriormente con el responsable de la Fundación, son de esos temas que tanto en el ámbito profesional como en el ámbito político no te dejan dormir. Son esos temas que por la noche te despiertan con la sensación de que algo te ha quedado por hacer. Y yo creo que es bueno que no podamos dormir tranquilos. Creo que socialmente es bueno que tengamos toda esa sensación de que nos queda mucho por hacer. Cada niño que se salva es un éxito y, sobre todo, cada niño que se salva es algo que justifica cualquier trabajo. Pero cada uno que se va o que no podemos proteger nos debe dejar a todos, sobre todo a los que tenemos responsabilidades en la gestión política, nos debe dejar a todos con una sensación, con un mal sabor, que nos obligue a mejorar y a modificar lo que estamos haciendo para que eso no ocurra. Yo recuerdo un día en el polígono en Almanjayar, en Cartuja, en Granada, en un barrio, en una zona con necesidad de transformación social. En una reunión con colectivos sociales se levantó una niña en torno, tendría unos 15 años así, y por eso yo digo lo de dormir, y me dijo: yo espero que usted no duerma. La verdad, espero que usted no duerma, porque usted tiene que saber que aquí en este barrio estamos muchos que no tenemos ni siquiera para comer. Yo espero que usted no duerma. Sí, esa sensación con los niños y con las niñas tiene que ser particularmente de remover conciencia, Así que en esa tarea que tiene el defensor del pueblo de remover conciencia y removernos institucionalmente,
pues nosotros estamos a disposición de este trabajo colectivo que se ha emprendido y yo creo que cualquier institución debe poner en marcha todas las iniciativas posibles, aportarlas a este trabajo conjunto para que estas situaciones se erradiquen de manera definitiva en nuestra sociedad y que no ocurra esta barbarie con los seres humanos, sobre todo con los más vulnerables como son nuestras niñas y nuestros niños. Así que yo mucho éxito y desde luego no seré yo quien inaugure esta jornada, que la organiza la Oficina del Defensor, así que te tocará. Bueno, pues, ¿van a quedar inauguradas las jornadas o no? Quedan inauguradas las jornadas. Muchas gracias. Maestro Trampa. Qué listo eres. ¿Quedan o no? Qué listo eres. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Empezamos la jornada ya.